Iglesia, en esta hora vengo a hablarles de estas tres personas que ven en este vídeo. Antes de darle play a este vídeo, quiero comentarles que mi participación en las redes sociales es para hacer la voluntad del Padre por la palabra al pie de la letra. Mi participación en las redes sociales es para compartir mi testimonio, como les dije, hablar sobre la palabra de Dios y lo que Dios ponga en mi corazón con su Espíritu Santo en su voluntad. Gloria a Dios. Hay una inquietud bien grande en mi interior, ¿verdad? En mi espíritu, en mi corazón, por lo que se mueve de parte de la iglesia en las redes sociales y la irresponsabilidad que están cometiendo hombres y mujeres en nombre de ministerios, en nombre de la Biblia, en nombre del Espíritu Santo, en nombre de la iglesia de Cristo. Y cuando yo vea, no todos, pero cuando yo vea ciertos casos que impacten mi vida, en mi espíritu y en mi corazón, y yo sienta de parte de Dios hablar y traer una aclaración bíblica a la iglesia, voy a hacerlo, gloria a Dios, y va a ser dirigido el mensaje como este a las personas, gloria a Dios, que se sientan realmente parte de la iglesia. Y digo parte de la iglesia por la palabra al pie de la letra, en el espíritu, y cristianos y ministros que amen la verdad y la justicia de Dios, no la de nosotros, y no la mentira y la falsedad. Gloria a Dios. Entonces, si se fijan, aquí está esta persona que se llama, él se hace llamar Evangelista Walter Gómez. Una persona que atrae a cientos y cientos de cristianos o ministros, porque su página está bien establecida y pues bastantes personas ahí están escuchando sus mensajes y dándole el que están de acuerdo con el mensaje de esta persona. Este hombre que ven ahí en pantalla, como les digo, se hace llamar Evangelista Walter Gómez. No sé quién lo nombró de evangelista, si fue Dios, o fue él, o fueron otros ministros carnales. Pero, gloria a Dios, me parece una persona muy irresponsable. Porque si él tiene una página pública y él sabe que tiene tantos seguidores, se supone que si él se llama evangelista, él está para aclarar la mente de la iglesia en el espíritu y por la palabra al pie de la letra. Se supone que él, si es evangelista, se supone que conoce la palabra de Dios. Entonces, por eso es que voy a hablar y me voy a referir a él. Porque él habla de una manera que yo le he aclarado bastantes veces por estos medios. Cuando él dice, cuando en los casos como el de José Font, el profeta, el que se hace llamar profeta de humanos, porque no es profeta para mí, y como les he dicho, en el espíritu, que tampoco es profeta en el cielo, el que quiera saber si eso es verdad o no, si yo estoy mintiendo, o estoy hablando, como le digo, verdad o no, pues que le pregunte a Dios, porque para eso se supone que la iglesia tenga el Espíritu Santo en su vida. Yo se lo he dicho y es el mensaje que yo voy a repetir hasta el último día de mi vida, que cada cristiano tiene la responsabilidad de llenarse del Espíritu Santo. Entonces, aquí vemos de rodillas a este señor, a este caballero José Font, que se hace llamar profeta y que encima tiene una supuesta escuela de profeta, o es maestro en esa escuela, no lo tengo bien claro esa parte. Pero como quiera que se sea, yo les he dicho que bíblicamente esto es una herejía.
Separando el caso este de adulterio, que vemos a la esposa en la parte de abajo, aquí, ahí en la pantalla, y ella va a estar hablando también en breves minutos. Van a poder escuchar a la esposa de José Font, que es la esposa de él en el cielo. Sigue siendo la esposa delante de Dios, aunque terrenalmente ya él se haya divorciado de ella. En el cielo sigue atado a ella. Pues la esposa habla sobre el pecado de su esposo, el adulterio. Pero vemos, como le dije, a José Font, y sabemos que esto de la escuela de profeta, esto es una herejía, porque bíblicamente esto es una obra del diablo. No puede haber escuela de profeta. Es más, mire, esto es uno de los ministerios más sagrados. Yo lo he dicho. Un profeta, que es la boca de Dios en la tierra. O sea, Dios, aunque está la palabra de Dios, pero cuando Dios quiere dar un mensaje, Dios siempre se ha servido de profeta. Lo dice la Biblia. Que Dios no permite las cosas sin antes revelarlo a sus profetas. Mire, pero el ministerio de profeta es algo bien sagrado. Aprovecho nuevamente para repetirlo y siempre lo voy a repetir. El ministerio de profeta es algo sagrado. No cualquiera se puede llamar profeta. Y esto tiene que ser Dios, que el llamado venga del mismo Dios y que por el Espíritu Santo y Dios lo unja. Y Dios es el que revela y pone la palabra en la boca de ese hombre. Pero no hay escuela de profetas. ¿Quién dijo? ¿Cómo se atreven? Y cómo hay gente, cristianos y ministros, que siguen a este tipo de obras del diablo. Es que les gusta ser engañados, yo se lo he dicho. Pero que el caso que yo quiero hablar hoy no es sobre, ¿verdad?, sobre lo del ministerio. Gloria a Dios, sino, gloria a Dios, este caso vemos de la forma en la que habla este evangelista Walter Gómez, como él dice, después de que se escucha en ese vídeo, se escucha cómo habla la esposa y da testimonio, y vemos cómo habla José Font. Entonces vemos al evangelista que presenta el caso, Walter Gómez, irresponsablemente, como le dice a la iglesia que nosotros no somos quienes para juzgar, que la iglesia, ni ministro ni cristiano, son quienes para juzgar este caso. Que nosotros tenemos que hacer silencio, cerrar la boca y orar. Y que nadie sabe lo que hay en la olla, solamente el que lo menea, como dicen en Puerto Rico, y esto es muy verdad. Pero esto es para la gente carnal, para los del mundo, para los inconversos. Este dicho no es para la iglesia, porque entonces yo le preguntaría a este evangelista Walter Gómez, ¿y para qué está el Espíritu Santo? Por eso es que la iglesia está muerta como está, y podrida, y destruida. Y por eso Dios se ha apartado de muchos lugares. Por eso mismo, por esa mentalidad que tienen. Porque como este evangelista Walter Gómez va a tener esta página donde ya tiene tantos seguidores y va a ser tan irresponsable de llamarse evangelista y encima de estarle llevando este mensaje a tantas personas, tantas almas, tantas vidas que no, o sea, que son cristianos simples y personas que van a recibir este mensaje. Porque al él llamarse evangelista, van a recibir el mensaje. Entonces, ¿cómo él va a decir que la iglesia tiene que callarse ante un caso como este de José Font? Si la Biblia misma dice lo contrario, el apóstol Pablo enseñó lo contrario y Jesucristo enseñó lo contrario. Entonces, ¿para qué tienen la Biblia? ¿Para qué los cristianos, supuestos evangelistas, profetas, pastores, los cristianos evangelistas y pentecostales, para qué utilizan la palabra de Dios? ¿Para qué utilizan el libro sagrado, las sagradas escrituras? Díganme para qué. Si a la hora de la verdad, a la hora de aplicarla, como la tienen que aplicar. Y eso que el evangelista Walter Gómez no es el que está presentando el caso del mismo. Está presentando el caso de otro ministro. Que si fuese para él, menos recibiría la palabra. Menos se aplicaría los versos que le toca aplicarse.
ni las consecuencias tampoco. Porque este es el problema, que la Biblia, Ave María, ese es el libro, esa es la palabra de Dios, pero es hasta que le conviene a la iglesia, a los ministros y a los cristianos. Cuando ya no le conviene, ya no se la aplican. Y la ignoran. Porque es que yo no puedo creer que, mire, yo, que no, vuelvo y se lo repito, yo no me sé la Biblia de memoria, de Génesis, Apocalipsis, pero me sé los versos que me ayudan a mí a vivir una vida íntegra, una vida recta, en temor a Jehová, y que me ayudan a mantenerme apartada del pecado, a renunciar al pecado día a día. Mire, fíjese, le voy a decir a este dedicado, por si acaso en algún momento, este señor evangelista, supuestamente evangelista Walter Gómez, escucha este mensaje. Mire, 3 versitos nada más de la Biblia revocan lo que él le está enseñando en ese vídeo a la iglesia. Este hombre evangelista Walter Gómez dice que la iglesia, en este caso de José Font, que reúne las cualidades, que reúne los requisitos para reúne los requisitos para que la iglesia no se calle. ¿Ok? Pero entonces son 3, mira, facilito. Gloria a Dios. Primera de Timoteo 5:20. Primera de Timoteo 5:20. ¿Qué dice? Dice que para los que insisten en pecar, que uno los exponga y los denuncie públicamente. Se exponga su pecado públicamente, se denuncie públicamente. O sea, la iglesia, los ministros tienen que denunciar públicamente y exponer el pecado de ese cristiano, ese ministro públicamente, cuando insisten y persisten en pecar con todo el conocimiento, a propósito, premeditadamente. Gloria a Dios. Esto es Primera de Timoteo 5:20. O sea, yo no puedo creer que este hombre, evangelista Walter Gómez, con esa página pública que tiene, y él no sepa versos tan básicos de la Biblia. Que yo misma no tengo la Biblia abierta ahora porque me lo sé de memoria, aunque tengo la Biblia al lado mío. Pero me lo sé ya de memoria. Gloria a Dios. Entonces, gloria a Dios, Primera de Corintios 5:13. Primera de Corintios 5:13 dice claramente: saquen a ese perverso de entre el pueblo. ¿Que usted se cree que son solamente el cristianito, aquel que no se puede defender, el más que tienen como un miserable en la iglesia? No, el pastor, el profeta, el evangelista, el músico, el adorador que está trepado en el altar y que está de iglesia en iglesia, maldiciendo los altares. A estos dice Dios, dijo el apóstol Pablo, o sea el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo en Primera de Corintios 5:13, saquen a ese perverso de entre el pueblo. ¿Por qué? Porque ya era un inmoral y ya quería seguir, al querer seguir en ese pecado y practicando esos pecados de muerte dentro de la iglesia, con todo el conocimiento, premeditadamente y a propósito, entonces la iglesia iba a seguir contaminándose, pudriéndose. Por eso es que el apóstol Pablo dijo: saquen a ese perverso de entre el pueblo para conservar la pureza de la iglesia. Porque cuando quieren presentar estos casos de pecados de muerte, que ya hay todo el conocimiento, que son ministros como este evangelista Walter Gómez y este otro señor, hombre, José Font, supuesto profeta y de la escuela de profeta, ¿cómo ellos van a querer que se haga silencio y que se siga permitiendo que este hombre siga siendo ministro y siga siendo y que profeta, pisando los altares, ministrando las vidas, ejerciendo ministerio con credenciales, representando y que a Cristo, utilizando la Biblia, al Espíritu Santo? ¿Cómo va a ser eso? Entonces la iglesia se va a seguir contaminando porque van a decir: pues entonces no hay consecuencia. Entonces, o sea, las reglas las ponemos nosotros mismos. O sea, ¿qué está pasando? Entonces la iglesia va a seguir. Por eso es que la iglesia está podrida, como le digo. Porque no se dejan llevar por la Biblia, por lo que dice el Espíritu Santo a través de la Biblia. O sea, ¿quién es que manda aquí entonces en la iglesia? El hombre.
Bueno, pero si es el hombre nunca pudo salvar a nadie, ni los sacrificios de animales, nada de eso. Llegó el momento en que nada de eso ayudaba al ser humano, ni siquiera para acercarse a Dios, en oración ni en nada. ¿Ok? Así es que si aquí ningún humano, desde tiempos antiguos, ni sacrificios de ninguna clase, ni derramamientos de sangre de ninguna clase, podían acercar al ser humano a Dios. Gloria a Dios. Y ya Dios estaba lejos y cada vez más lejos y más lejos del ser humano. Tuvo que venir Cristo a morir en la cruz, a sufrir espantosamente, a morir en la cruz, a resucitar, a vencer la muerte, el infierno y la enfermedad. Y luego Dios envió el otro consolador, al Espíritu Santo, que fue el que dirigió a la iglesia. Y a través del Espíritu Santo se ha escrito la Sagrada Escritura, la Biblia, la palabra de Dios. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este camino es para vivir en lo espiritual, en lo sobrenatural, dejándonos llevar por lo que Dios ya dice en la palabra, por medio del Espíritu Santo. Y estar nosotros llenos del Espíritu Santo. Y como dice la Biblia, hacer la voluntad de Dios, no la de nosotros. Gloria a Dios. Que es a la manera de Dios, no a la nuestra. Porque entonces, ¿para qué entonces usa la Biblia? Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Como le voy diciendo, gloria a Dios, tenemos el otro verso, gloria a Dios, facilito, gloria a Dios. Bendito sea Dios. Mateo 24, bendito Dios. Capítulo 18, desde el verso 15 o 16 creo que es. Bien claro, gloria a Dios. Aleluya. Dice los pasos que se siguen en un caso de pecado como estos. Gloria a Dios. Primero se llama aparte a la persona en privado. Luego, si persiste en pecar, se llama con 2 o 3 testigos. Pero luego, si persiste en seguir su pecado, como por ejemplo José Font, ¿qué hizo? ¿Qué hizo José Font? Tenía esa amante, vamos a ponerle, lo dice la misma esposa. Si tenía esa amante, estando con la esposa, teniendo intimidad todavía con la esposa, viviendo bajo techo con la esposa, le miente a la esposa, le dice que se va de vacaciones para Tierra Santa, para allá, no sé para dónde, para allá. Por allá hay evidencia porque la misma esposa presenta fotos donde él se retrató allá en Tierra Santa, allí se retrató esa muchacha, también igualito en el mismo lugar, y luego resulta ser, pues con esa misma fue que se casó. Con esa misma era que estaba. Con esa misma es la que supuestamente está ahora mismo. Entonces se divorcia y se casa con la otra. Ya está en adulterio por la palabra, porque él no podía divorciarse así de la esposa porque simplemente le gusta a otra mujer. Si no funcionaba su matrimonio, él tenía que separarse y quedarse solo. Es lo que dice la Biblia. La Biblia lo dice, gloria a Dios. Es más, lo dice en Corintios, gloria a Dios. En Primera de Corintios también lo dice. No sé si es Primera de Corintios 7 o Primera de Corintios 5. Gloria a Dios. Pero dice que la persona que mire, que el apóstol Pablo aconsejaba que si tenían el don de abstinencia a las personas, que se quedaran solos. Pero si no, pues que se casen. Pero es para tener una sola mujer, un solo esposo, una sola esposa, etcétera. Y por ahí explica todo lo demás del matrimonio. Todo ese capítulo habla del matrimonio, de las parejas. Gloria a Dios. Y de lo que manda a Dios por medio del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasa con Mateo 24, 18, verso 15 en adelante? Dice los pasos. El tercer paso es, gloria a Dios, si persiste en un pecado tan así, tan desvergonzado como el del señor José Font, que como él hay muchos, y persisten en gloria a Dios, en divorciarse, luego casarse con la otra y luego quieren seguir en el ministerio sabiendo que siguen siendo adúlteros, sabiendo que pues entonces están en el pecado, decidieron persistir en el pecado.
y decidieron vivir en ese pecado permanentemente, porque de otra manera este hombre José Font no podía casarse. ¿Ok? Entonces, pues, como ya se casó, porque él decidió por su pecado, en vez de su ministerio y en vez de Dios, él decidió serle fiel a su pecado, pues entonces tiene que abandonar el ministerio, renunciar al ministerio. No puede estar utilizando la palabra, los altares, el Espíritu Santo, ministrar las vidas. No puede llamarse profeta, etcétera. Entonces, ve, de esta manera es que a este hombre, en este caso de José Font, le aplica la palabra en Mateos 18, del 15 en adelante. Y este tercer paso es denunciarlo públicamente. Usted ve, entonces este hombre evangelista Walter Gómez, ¿cómo se atreve el irresponsable a decirle a la iglesia y a confundir a los cristianos simples o a los nuevos convertidos, estarles diciendo, informándoles muy mal, sin utilizar la Biblia ni nada, diciéndoles que se tienen que callar, que tienen que hacer silencio, no pueden juzgar, que lo que tienen que hacer es orar? Gloria a Dios. Pues mire, yo le voy a decir una cosa. Nosotros tenemos que orar, gloria a Dios. Pero por este señor José Font no hay que orar. Él tiene que orar él mismo. Porque como uno va a estar orando por una persona que es necia, un necio como José Font, y una persona que es un degenerado, que ya está pervertido por el pecado y está podrido y ya Satanás conquistó su corazón, cuando él ya está ciego, el Espíritu Santo se apartó. Si tú algún día tuvo el Espíritu Santo, que no lo creo, porque antes de este pecado ya él tenía la herejía de ese ministerio falso del diablo, de una escuela de profetas y de estar promoviendo esto dentro de la iglesia. O sea, él no tenía Espíritu Santo, y si en algún momento tenía Espíritu Santo, pues o lo abandonó, se apartó. Algo ahí, hay algo bien podrido en este hombre José Font, porque él no puede entender la condición que él tiene. ¿Sabe? Él predica la Biblia, pero no puede comprender la condición que él tiene. Gloria a Dios. Fíjese cómo, gloria a Dios, este hombre, José Font, mírelo donde está arrodillado. Mire, Dios no recibe eso. Y no es que, el que tenga el Espíritu Santo, el cristiano y el ministro que tenga el Espíritu Santo, escucha lo que yo estoy diciendo, pero que tenga el Espíritu Santo y tenga revelación y visión espiritual y discernimiento de espíritu, va a entender lo que yo estoy hablando. Dios no recibe esa ofrenda. Esa ofrenda del diablo, Dios no la recibe. Mire cómo cuando usted escuche ese vídeo, cuando usted escuche este vídeo, usted va a oír lo perdido y ciego y necio que el diablo tiene a este hombre José Font. Cómo él está arrodillado ahí creyéndose él lo que le está diciendo. No sé a qué Dios él está hablando. Porque él está ahí diciendo, primeramente, él dice, el punto que voy a tocar es que él dice, aquí en el mensaje él dice, que Dios va orándole a Dios para que Dios ponga a los enemigos debajo de sus pies. Esa palabra en él no se va a cumplir, porque el enemigo de él era su propia carne. El enemigo de él era él mismo. Los demonios mismos, él mismo, su propia carne, eran sus propios enemigos. Y el diablo y la amante con la que se metió, esos eran sus enemigos. Entonces, fíjese lo ciego que él está, que mire, él está orando erróneamente. Un hombre que dice que es profeta, que ayer despedida de año, bueno, ayer era año nuevo, como le dicen, que es el 1 de enero. Pero el 31, yo vi un video en Facebook donde él estaba con la cara fresca, creyéndose que Dios está con él y que él tiene esa autoridad. Y él estaba trepado en los altares, ahí hablando del 2023 y bueno, del ministerio y por ahí para abajo. Él se cree que él está bien. Gloria a Dios. O sea, este hombre, él se hace llamar profeta, como yo le dije, un ministerio tan sagrado como este, con tanta revelación que tiene ese ministerio.
Y ese hombre, como le digo, no puede entender cuáles eran los pasos que él tenía que dar en su pecado. Gloria a Dios. Y que él necesitaba ser restaurado, bajarse de él mismo, bajarse, renunciar voluntariamente para que Dios viera su humildad y la humillación y ser restaurado fuera de los altares y fuera del ministerio. Él no puede ministrar las almas. Él no puede hablar el nombre de Dios, el nombre de la Biblia, el nombre del Espíritu Santo. Él no puede ejercer el ministerio de ninguna manera en esa condición, habiéndose divorciado bajo mentira, habiendo estado engañando a la esposa, estando casado con su esposa y luego divorciarse, sabiendo él en su conciencia, en su corazón y en su mente que él se divorció por otra mujer, aunque ponga todas las excusas, que si la esposa, que si él trató, pero que la esposa no le ayudaba, que la esposa no le acompañaba en el ministerio. Ya yo me conozco todas esas mentiras, todas esas excusas baratas. Se las podrá engañar a los seres humanos, a la iglesia, a los simples, a los que son como él, pero a mí no me engaña, ni a Dios tampoco. A los que amamos la verdad y la justicia y tenemos discernimiento, no nos va a engañar, gloria a Dios. Y vemos que él, gloria a Dios, mi alma adora a Dios. Sabemos que Dios hace milagros de diferentes maneras y en diferentes momentos. Y hay personas que tienen alguna condición y muchas veces Dios le permite que queden con esa condición por un aguijón o algo así. Y Dios permite para que esa persona siempre dependa de Dios. Y estos son otros temas. Pero ahora mismo la esposa, no sé bien porque ahora digo yo, no conozco y Dios no revela todo. Pero no los conozco tampoco personalmente. Pero la esposa, para buen entendedor, pocas palabras basta, y yo puedo entender cuando la esposa dice, yo tendré la esposa dice, es peor lo que él hizo que una esposa que tenga problemas como de nervio o problemas emocionales y tome medicamentos. Algo así ella dice, lo dice ahí mismo en el vídeo que van a escuchar. Ella no es exactamente como yo lo estoy diciendo, pero ella da a entender como si ella tuviese algún problema emocional, un problema de nervios, del sistema nervioso, ¿verdad? No sabemos si es desde su niñez. A veces son personas que vienen arrastrando como, por ejemplo, a mí me destruyeron mi sistema nervioso. Y pues Dios está reconstruyendo mi vida poco a poco. Y pues el área emocional, a veces se desarrolla alguna condición de bipolaridad, diferentes condiciones, estrés postraumático, panic disorder, desorden obsesivo compulsivo y diferentes tipos de condiciones que se desarrollan en la niñez o en algún momento de la vida por eventos que suceden en nuestra vida, o un patrón de maltrato que lleve mucho tiempo. Yo no sé qué le habrá pasado a la esposa, pero la esposa dio a entender aquí en este vídeo mismo, ella da a entender cómo que ella toma algún tipo de medicamento y tendrá algún problema emocional o de los nervios, como dije. O sea, entonces este hombre quiere ministrar a medio mundo. José Font quería ser profeta, de escuela de profeta, ministrar a medio mundo, a media iglesia, estar de altar en altar, ejerciendo su puesto ministerio, como es el ser profeta. Gloria a Dios, que hay que tener de verdad el poder de Dios encima para decir que uno es profeta. Entonces, no pudo ayudar a la esposa con la condición que tenía. No pudo ayudar a la esposa. Gloria a Dios. Es más, ni siquiera ya... o sea que llegó el momento que este hombre que se llama y que profeta, mire esa obra del mismo diablo. Pero él no tuvo la unción y el poder y el amor sobrenatural. Porque se supone que un hombre que tiene la posición supuesta de profeta tenga también una estatura espiritual tan grande que el amor que emane y que el amor que dirige a esa persona tiene que ser un amor sobrenatural. Un amor que vaya más allá del de otras personas que todavía no han alcanzado esa estatura espiritual ni esas posiciones en Dios. Y ahí él tuviese toda esa, si quizás Dios no lo usaba para sanar a la esposa de esa condición de tener que depender de medicamentos por el sistema nervioso o el área emocional, pero que él pudiera permanecer al lado de la esposa hasta que la muerte lo separara, sobrellevando a la esposa con un amor sobrenatural. Porque ¿qué pasó con el amor
de Corintios 13, que el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, el amor nunca deja de ser. Gloria a Dios. Quizás me preguntarán a mí, ¿tú tienes ese amor? Pues mire, ¿sabe una cosa? Por lo menos yo estoy creciendo en Cristo. Y yo no digo que yo tenga el amor de Corintios 13, pero por lo menos me estoy proponiendo tener ese amor, porque tampoco me gusta la hipocresía, ni vivir una vida de falsedad. Pero también le puedo decir que en cuanto a maridos, hace 6 años que me he quedado sola, por eso mismo. Porque como yo no estoy preparada para ningún matrimonio, tampoco sé si Dios me va a permitir casarme a mí, o lo que me queda de vida me toca quedarme sola, pues yo no voy a tomar ninguna decisión, y mucho menos esta que tiene que ver con matrimonio, porque estoy hablando en cuanto a esta. Ninguna decisión un cristiano y un ministro debe de tomarla sin que Dios le confirme. Pero esta decisión del matrimonio es una decisión, gloria a Dios, que esta es una decisión que, bendito Dios, que tiene que los seres humanos, los cristianos y los ministros buscar confirmación de Dios. Esto no es de que me gusta fulano, de que ya eso yo lo viví en el pasado. Y el diablo a mí no me coge más con esos juegos, yo se lo he dicho a ustedes. Y así mismo tiene que hacer cristianos y ministros, porque si no el diablo se los va a llevar al infierno y los va a destruir aquí en la tierra también. Y tienen que dejar de ser unos falsantes y unos irresponsables, estos que se llaman evangelistas, profetas, pastores y los cristianos con todo el conocimiento. Gloria a Dios. O sea, no tienen el amor, no tiene el amor de Corintios 13, que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, y que el amor nunca deja de ser, y todo lo demás que dice, para haber sobrellevado a la esposa en cualquier condición que la esposa tuviera, porque entonces dijo que ya no había más remedio, pero entonces va a casarse con otra. Vamos a ver qué amor él tiene si no tuvo amor para la esposa, porque dice que no había más remedio no había por qué. Y eso que la esposa no está en una cama postrada con cáncer, que apeste físicamente, pudriéndose, o que dependa totalmente de él y todo, porque la esposa trabaja, la esposa está saludable, es hermosa, preciosa. Se le nota una mujer de su casa. Se le ve una mujer sincera, no sé, no la conozco, no estoy hablando de revelación, pero digo yo. Es la madre de su hijo. ¿Cuántos años tenían de matrimonio? Pero entonces no había remedio. Entonces, ¿para qué Cristo murió en la cruz? ¿Para qué Él ejerce ministerio? Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Porque bendito sea Dios. Oh, gloria a Dios. Yo digo que bendito sea Dios, ni en mis tiempos antiguos cometí las barbaridades, las diabluras espantosas y asquerosas que cometen evangelistas y profetas hoy día ejerciendo ministerio, y aún después que cometen estas barbaridades y estas suciedades, no se quieren apartar de su pecado y encima se quedan ejerciendo ministerio, tampoco renuncian. Yo digo que ni yo antes, que no conocía bien a Dios, que no había tenido el encuentro que he tenido con Dios. Mi alma adora a Dios, que no sabía amar como amo, no sabía amar a Dios como lo amo ahora. Y no cometí esas barbaridades diabólicas dentro de la iglesia. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y como le dije ahorita, como mismo dice Primera de Corintios 5:13, creo que es, bendito Dios, donde dice que, dijo el apóstol Pablo, saquen ese perverso de entre el pueblo. También dice que Dios dice que de los inconversos del mundo se encargará Él, pero que de los de la iglesia Él le da la autoridad a los ministros y cristianos que anden en integridad, que sean cristianos genuinos, llenos del Espíritu Santo, cristianos auténticos, que vivan en integridad y en rectitud, que vivan practicando la justicia. A estos Dios dice que le da la autoridad para juzgar. Y como les he dicho que yo creo que es Juan capítulo 7,
dice bien claro que la iglesia puede juzgar con justo juicio. ¿Y cuál es el justo juicio? Como le dije, pues los cristianos y ministros que andan en integridad, que son cristianos auténticos, genuinos, que son cristianos y ministros llenos del Espíritu Santo, que son cristianos y ministros que viven en rectitud, que practican la justicia. Estos tienen la autoridad que les da Dios a través del Espíritu Santo en Juan capítulo 7, que dice: juzgad con justo juicio, como este hombre, evangelista Walter Gómez, dice que la iglesia no puede juzgar, que los ministros y los cristianos no pueden juzgar este tipo de casos como el de José Font y como el de todos los que están igual o peor que José Font, que el profeta, supuesto profeta, maestro y de la escuela de profeta, que no se puede juzgar ni se puede denunciar estos casos. O sea que hay que también callarse y que orar, dice. Pero ¿quién dijo que Dios no recibe ni la oración del mismo y va a recibir la de nosotros? O sea que vamos a hacer con pelarnos las rodillas con tantas cosas por las que tenemos que orar, y vamos a perder el tiempo orando por una persona así, que Dios mío, que tiene tanto conocimiento, que ejerce ministerio de esa manera como es un profeta, como le dije, o pastor evangelista, cualquiera de de esos tres cargos. Gloria a Dios. Y entonces hay que orar por ellos y callado. Pero si no hay más sacrificio que valga por José Font, por los que están en la condición de lo peor de José Font, no hay más sacrificio que valga, sino una horrenda expectación de juicio y el bol de fuego que ha de devorar a los adversarios. O sea que José Font está ahí arrodillado, orando, dice él, públicamente, y que pidiéndole al Dios todopoderoso, soberano, el Dios, el juez de jueces, el Dios justo, le está pidiendo que ponga a los enemigos debajo de sus pies, mas sin embargo el enemigo de Dios es él. José Font es el enemigo de Dios ahora mismo, porque lo dice Hebreos 10, 26 al 29. ¿Ok? Dice que para un caso como este no hay más sacrificio que valga, sino una horrenda expectación de juicio y el bol de fuego que ha de devorar a los adversarios. Entonces, ¿cómo le llama Dios a una persona como José Font? Pues le llama adversario. El enemigo de Dios es José Font. José Font no se da cuenta que él ahora mismo, en la posición que él está, él es un enemigo de Dios. Y dice que todo aquel, Hebreos 10:26, que ese es el verso bíblico que representa mi página, la página que, gloria a Dios, que es dedicada a mi Cristo Santo en las redes sociales, que se llama Haz Morir Todos los Días el Pecado, de YouTube y Facebook. Este verso es el que representa, el que dirige mi página, ¿ok? Que es Hebreos 10:26 al 29, que dice que todo aquel que pecare después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no hay más sacrificio que valga por él. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron en el cielo, en la antigüedad, que no eran humanos, que no tenían el pecado original, que no habían nacido de mujer humana y de hombre humano, gloria a Dios, que siempre habían sido ángeles, y dice que aún así Dios no los perdonó. Ay, que es tampoco, gloria a Dios, como digo, para el tiempo de la antigüedad, cuando Dios permitió que tanta gente muriera y desechó a personas como Saúl, todavía el Espíritu Santo no vivía dentro del ser humano como vive ahora, después de Cristo morir y resucitar en la cruz. O sea que si Dios desechó a Saúl, al rey Saúl lo desechó, gloria a Dios, como desechó a otros en la antigüedad, en el antiguo pacto, gloria a Dios, y todavía el Espíritu Santo no había venido a morar en el ser humano, todavía Cristo no había venido a morir en la cruz y a resucitar, gloria a Dios, y a estar a la diestra del Padre intercediendo por el ser humano, como le dije, y todavía el Espíritu Santo no estaba viviendo en el ser humano. A ver si usted escuchó, se lo vuelvo a repetir. Y como quiera, Dios desechó a Saúl, al rey Saúl. Entonces, por eso es que Hebreos 10:26 al 29, bien claro, es del Nuevo Testamento. O sea que lo que quiere decir es que si Dios desechó a otra gente del Antiguo Testamento, donde Cristo todavía no había venido,
a morir y a resucitar, donde todavía el Espíritu Santo no moraba en el ser humano, en el cristiano y el ministro. Y si Dios, gloria a Dios, desechó para siempre a los ángeles que eran ángeles, que pecaron en el cielo, la tercera parte de los ángeles junto con el diablo. Entonces dice que continuimás, dice Hebreos 10, 26 al 29, que continuimás, ¿qué pasará con aquellos que pisoteen el sacrificio de Cristo y tengan por inmunda la sangre del pacto? O sea, que peor aún más que eso, yo les digo, y me lo digo a mí misma, si lo hago también, que ¿qué va a pasar con los cristianos y ministros que teniendo lo que no tuvo ni el pueblo de Israel en aquel tiempo, que era, gloria a Dios, bendito sea Dios, el Espíritu Santo morando dentro de ellos, y fueron desechados, imagínate, y Dios le permitió muerte y arrasó con medio mundo y los erradicó de la tierra? Imagínense, ¿qué ustedes se creen que somos nosotros? ¿Qué nos estamos creyendo nosotros, los gentiles, los injertados, los adoptados por misericordia? ¿Qué nos estamos creyendo que somos para jugar con Dios y hacer lo que nos da la gana y cambiar la Biblia y quitar y añadir a la palabra? Y hablamos de los falsos, de la gloria a Dios, de las, bendito sea Dios, de las falsas doctrinas. Y hablan por ahí los pentecostales y evangélicos, toda esta gente, tantas cosas, de que si falsas doctrinas y que si los católicos, idólatras. Mire, los idólatras más malos y más perversos son los evangélicos y pentecostales, que se pasan idolatrando, gloria a Dios, a los ministros falsantes, a los corruptos, a los ministros delincuentes del evangelio. Ustedes, no se lo digo a los que puedan escuchar este mensaje, que aman la verdad y la justicia. No, hablo de los evangélicos y pentecostales, cristianos que escuchen, ministros que escuchen y sean unos idólatras de humanos. Y después tú los ves de hipócritas hablando de los católicos, gloria a Dios, que son idólatras de imágenes. Peor es idolatrar a humanos, gloria a Dios. Y maldecir a los profetas de Dios, a los Jeremías de este tiempo, y maldecir a los mensajeros que Dios envía a corregir y disciplinar a la iglesia y a denunciar el pecado de los altares, gloria a Dios. Y ustedes, los ministros y los cristianos idólatras, prefieren maldecir a, gloria a Dios, los ministros del Señor, que denuncian el pecado, denuncian la corrupción, gloria a Dios. ¿Sabe a quién están maldiciendo cuando hacen eso? Al mismo Dios, gloria a Dios. Y pueden blasfemar y pueden, gloria a Dios, recibir maldición, muerte y cuantas consecuencias por idólatras de humanos, cristianos, evangelistas y pentecostales, idólatras de humanos. Arrepiéntanse. Y antes de ir a predicarle a los del mundo, a los inconversos, vamos a arrepentirnos nosotros. Antes de ir a predicarle a los del mundo, a los inconversos, que vengan a Cristo, ¿para qué van a venir para esta pudrición dentro de la iglesia? ¿Para qué? No. Vamos a arrepentirnos nosotros. Vamos a enderezarnos. Vamos a volver a las primeras obras. Vamos a volver. Aleluya. A volvernos. A devolvernos, como dicen por allá, algunas personas por allá, que no se devuelven. Gloria a Dios. Pero vamos a devolvernos de verdad al camino de justicia, por la palabra, al pie de la letra, porque si no nos espera infierno, nos espera condenación eterna y perdición en el infierno y calamidad en esta tierra. Porque por eso, gloria a Dios, si hay muchos cristianos y ministros que practican la justicia y tienen que pasar tantas pruebas, desiertos y procesos, imagínense ustedes, los cristianos, evangélicos, pentecostales, ministros y cristianos, como le estoy diciendo, que viven siendo unos idólatras, siendo unos injustos, siendo unos pecadores, unos falsantes, hipócritas. Imagínense el infierno que viven aquí en la tierra para después partir al infierno también eterno. Porque la palabra de Dios dice que no habrá paz para los malos. Así que imagínense. Gloria a Dios.
yo le voy a dar aquí play a este vídeo para que escuchen lo que les puse sobre cada uno de ellos. Pues claramente sabemos que la esposa que está ahí en la parte de abajo, la esposa de José Font, que sigue siendo la esposa en el cielo, ¿verdad? Delante de Dios, pues ella va a hablar. Y entonces vemos aquí a José Font, que en vez de haberse humillado así, haberse arrodillado para que Dios lo librara de su carne y de la Jezabel con la que se casó y lo librara de, ¿verdad?, del diablo, pues entonces eso no lo hizo. Entonces ahora quiere que Dios lo libre de los enemigos que no son sus enemigos, gloria a Dios, aleluya. Somos los que le estamos advirtiendo que se arrepienta, porque mientras hay vida, quizás hay esperanza. Para algunos están desechados y muertos espiritualmente, pero siempre tenemos que seguir hablando y corrigiendo y advirtiendo y avisando y tratando de crear conciencia, si es que todavía no se le ha quemado la conciencia, para que así ver si pueden alcanzar misericordia arrepintiéndose. Pero como les dije, el enemigo de Dios ahora mismo, lo dice Hebreos 10, 26 al 29, es José Font. O sea, gloria a Dios. Y acá el evangelista Walter Gómez, que es el que presenta el caso, pues yo no sé qué Biblia lee, pero está bien perdido. Y también acarrea juicio y castigo de Dios porque está, gloria a Dios, en vez de aclarar la mente a la iglesia con esa página que tiene y todos esos seguidores, él presenta los casos y se llama evangelista y él está confundiendo a la iglesia y está verdaderamente, gloria a Dios, está hablando de una manera antibíblica, bendito sea Dios, contra el Espíritu Santo y contra lo que manda Dios de cómo debe portarse la iglesia y cómo la iglesia debe dirigirse en los diferentes casos para mantener la pureza de la iglesia y para limpiar la iglesia de la corrupción. Gloria a Dios, bendito sea Dios. Y esto es una irresponsabilidad grande que acarrea consecuencias. Bendito Dios. Veamos. ¿Qué es lo que está sucediendo en la vida del profeta José Font y su esposa? Mira este caso y deja tu opinión. ¿Qué piensas de esto? En Dios alabaré su palabra. En Jehová su palabra alabaré. En Dios he confiado y no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Sobre mí, oh Dios, están tus No ojos. es el hombre, es Dios quien le va a hacer a usted, José Font. Te tributaré alabanzas, porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Dios mío. Gracias, Señor, después de divorciarse de la mujer o del amante y volver con su esposa o quedarse solo. Ahí tiene que dar gracias, Señor, y Jehová restaurarse. está conmigo como poderoso gigante. Por tanto en él esperaré. Observa bien. Jehová está conmigo Yo estoy como observando muy bien. poderoso Usted es el que no gigante. tiene entendimiento de la Por palabra. tanto, Gloria a en Dios. él esperaré, porque él peleará mi batalla. ¿Cuál batalla? Y yo tranquilo estaré hasta que ponga mis enemigos. ¿Cuáles enemigos? Debajo de Pero ¿quién de la iglesia? ¿Qué ministro? Gloria a Dios. Y yo tranquilo estaré. Yo pregunto, gloria a Dios, ¿cuál fue el enemigo, cristiano ministro? ¿Cuál fue el enemigo que llevó a José Font a pecar? A buscarse otra mujer, a mentirle a la esposa, que la esposa le escuchó hablando con otra, que hizo esto, que se fue y se divorció sin la voluntad de Dios, etcétera. ¿Quién fue el cristiano y el ministro que lo llevó a ese pecado? ¿Quién fue? Para que él diga ahora que le echa la culpa a un enemigo que son cristianos y ministros. Gloria a Dios. Es de verdad que está para hacer, no, es una vergüenza, sinceramente, y una tristeza ver un profeta que conoce la Biblia, que la ha estudiado y que se la sabe de memoria y que la predica todos los días y que se llama profeta, que se supone que tenga poder de lo alto, revelación, discernimiento, visión espiritual, y hable de esta manera tan necia y de una forma tan ignorante. Y de verdad que sinceramente es algo que, bueno, yo lo llamo algo espantoso. Líbreme Dios de esa condición. Prefiero no ser reconocida
gloria a Dios, aunque no me siga nadie, y no estar en esta condición de verdad. Porque, gloria a Dios, no hay mayor tesoro en esta tierra para un cristiano y un ministro que tener la revelación de la palabra al pie de la letra, tener el convencimiento de la palabra de Dios por el Espíritu Santo. Y a pesar de que, gloria a Dios, estamos en un proceso de perfección, de ser perfeccionado, pero tengamos al Espíritu Santo en nuestra vida. Sinceramente, ese es el tesoro más grande. Aleluya, la riqueza más grande que puede adquirir un cristiano y un ministro. Apréndase eso y apréndaselo a tiempo. Se lo digo con todo el corazón por amor a las almas. Él estaba haciendo lo que no tenía que hacer, es hablar con otra mujer, mientras yo estaba en mi hogar con él. Yo no soy perfecta, tengo 1000 defectos. Wow, impresionante. No lo niego. Pero lo que llegó a mis manos, la información que llegó a mis manos, yo creo que es peor que tener condiciones y tomar medicamentos. Y quiero que sepan que yo no pagué el divorcio, lo pagó él. A todas estas, yo me mantuve en silencio y no dije ni una palabra. El público se enteró de nuestro divorcio por él. Él hizo el posteo y lo hizo público. Ahora, lo que voy a decir es fuerte. Ella es la actual esposa de José Font. Esta mujer que ustedes ven aquí estaba hablando con el profeta José Font mientras yo estaba en mi casa. Yo no soy perfecta, eso yo no lo niego, pero que él me haga esto a mí no está bien. Entonces el divorcio fue en agosto. Esto yo lo hago para que el pueblo ya pida discernimiento de quién es de verdad y quién no. Por eso es que hay tanta gente. Muchas especulaciones hay acerca de este tema, de lo que le está ocurriendo al profeta José Font y a su esposa acerca del divorcio. Mi amado, hay un dicho por ahí que dice que nadie conoce la gotera. Nada, caballero, ningún dicho. Esto no lo dice la Biblia. Que se han atrevido a decir que él es un falso profeta. Lo es, gloria a Dios. Es un calumniador. Alabado sea el Cordero. Farsante, que él es un engañador. Y usted también es un engañador, evangelista Walter Gómez. Lo han matado con su propia lengua. Pero con la propia lengua no se mató él con el pecado que cometió y que sigue cometiendo. La palabra de Dios nos da la autoridad, gloria a Dios. ¿Acaso nosotros conocemos a profundidad lo que está pasando? El Espíritu Santo es el que habla también. Nosotros lo que realmente tenemos que hacer aquí es guardar silencio, orar y que sea Dios que haga lo que Él tenga que hacer. Eso está en plano de Dios, no en plano nuestro. Así que, ¿qué opinas tú? Usted está mal, caballero.